¿Alguna vez has sentido ese vacío inexplicable? Ese momento en que, después de conseguir todo lo que creías desear, éxito, reconocimiento, incluso amor, te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Esto es todo? No estás solo. Uno de los más grandes escritores de la historia atravesó exactamente esta crisis, y su viaje podría transformar tu perspectiva sobre lo que realmente importa. Lev Tolstoy había alcanzado cumbres que la mayoría solo soñamos. Sus obras, Guerra y Paz y Ana Karenina, lo habían convertido en una leyenda literaria. Tenía riqueza, prestigio social, una familia que lo amaba. Desde fuera, su vida parecía perfecta. Sin embargo, en su interior crecía una sombra. Una pregunta que lo atormentaba cada mañana al despertar: si todo termina con la muerte, ¿cuál es el sentido de todo esto? Esta no era una simple crisis pasajera. En sus propias palabras, mi vida se detuvo. Podía respirar, comer, beber y dormir, pero no había vida en mí. El éxito, que tantos perseguimos creyendo que nos traerá plenitud, solo intensificaba su sensación de vacío. Cada logro, cada aplauso, cada reconocimiento, le sabía cada vez más hueco. Tolstoy comparaba su existencia con la de un viajero perdido en un bosque oscuro, huyendo desesperadamente de un depredador invisible, la muerte. Y lo peor no era la certeza del final, sino descubrir que todo lo que había construido, su fama, su fortuna, incluso su legado literario, no era suficiente para darle paz. ¿Te suena familiar? Quizá tu meta sea un ascenso, comprar una casa, conseguir cierto reconocimiento profesional o alcanzar determinado nivel económico. Nos convencemos de que, cuando logre eso, seré feliz. Tolstoy había caído en esa trampa. Descubrió que la felicidad que buscaba siempre parecía estar en la siguiente meta, el próximo libro, el siguiente proyecto. Y cuando lo conseguía, la alegría era fugaz, como agua escapando entre los dedos. Lo devastador fue percatarse de que esta sensación era mucho más común de lo que parecía. Muchos de sus amigos intelectuales y artistas también estaban sumidos en un vacío similar. Personas que por fuera aparentaban tenerlo todo bajo control, pero por dentro se desmoronaban. Un sufrimiento silencioso disfrazado de éxito. Como buen intelectual, Tolstoy creyó que las respuestas estarían en la filosofía. Devoró obras de Platón, Aristóteles, Kant, Schopenhauer y Nietzsche. Exploró la ciencia, la ética, la moral y la lógica. Pero para su sorpresa, cuanto más leía, más desesperado se sentía. La filosofía, en lugar de ofrecer consuelo, solo profundizaba su crisis. Schopenhauer parecía confirmar que la vida era solo sufrimiento sin propósito. Kant demostraba que el sentido de la vida no era algo que pudiera probarse racionalmente. Nietzsche rechazaba cualquier concepto predefinido de propósito. La ciencia fue aún más brutal, presentándole un universo indiferente donde la vida no era más que procesos químicos, un accidente cósmico sin intención ni significado. Esta constatación lo sumió en un profundo desamparo. Si ni la razón, ni la ciencia, ni la filosofía podían responder a la pregunta sobre el sentido de la vida, ¿dónde más buscar? La angustia de Tolstoy no era solo intelectual. Comenzó a experimentar insomnio, descuidó su alimentación y se alejó de sus seres queridos. En las noches despertaba sobresaltado, abrumado por la idea de que con el tiempo todo cambiaría, sus hijos crecerían, sus nietos llegarían al mundo y eventualmente su nombre podría quedar en el olvido. Todo su esfuerzo, su legado y su existencia parecían insignificantes ante la inmensidad del tiempo. En su obra, Confesión, revela que tuvo que alejar ciertos objetos de su entorno porque, en momentos de desesperanza, temía que su mente lo traicionara. La pregunta se volvió aterradora: si la vida carece de un significado absoluto, ¿vale la pena continuar? Y entonces, cuando todo parecía perdido, Tolstoy dirigió su mirada hacia donde nunca antes había considerado buscar. Comenzó a observar a las personas comunes que lo rodeaban,
campesinos, obreros, artesanos. Gente que nunca había leído a Kant, que no debatía sobre Schopenhauer, que no se angustiaba con las ideas de Nietzsche. Lo que descubrió lo dejó perplejo. Estas personas, que llevaban vidas aparentemente difíciles, sin lujos ni grandes logros, no parecían sufrir su mismo tormento existencial. Se levantaban cada mañana, trabajaban arduamente, enfrentaban dificultades cotidianas, pero sin el peso aplastante de la angustia que él sentía. No buscaban desesperadamente un significado para sus vidas porque, de alguna manera, ya lo habían encontrado. La respuesta comenzó a revelarse, mientras él y otros intelectuales intentaban encontrar significado a través del análisis racional, estas personas lo hallaban en la experiencia vivida. En el trabajo honesto. En la familia. En los ciclos naturales de la vida. En la fe. No necesitaban una teoría racional para justificar su existencia. El simple hecho de estar vivos, de formar parte de algo más grande que ellos mismos, era suficiente. Tolstói notó que muchas de estas personas compartían algo que él había menospreciado, la fe. Pero no una fe dogmática o basada en teorías teológicas abstractas, sino una confianza natural, una conexión con algo mayor que trascendía la lógica. Estas personas no cuestionaban si la vida tenía sentido porque sentían, de manera simple y directa, que formaban parte de algo más grande que ellos mismos. Y aquí llegó su gran revelación: quizá el error estaba en exigir una prueba absoluta del sentido de la vida. ¿Y si esas pruebas ampliamente no existieran? ¿Y si el sentido de la vida no fuera algo que se descubre a través de la razón, sino algo que se vive mediante la entrega? Esta idea cambió radicalmente la perspectiva de Tolstói. Por primera vez en años sintió un atisbo de paz. No tenía todas las respuestas, pero comenzaba a comprender que tal vez no las necesitaba. El gran escritor racionalista se encontró ante una verdad que le costaba aceptar: quizá el sentido de la vida no era algo que debía demostrarse, sino vivirse. La fe que siempre había considerado una ilusión para ingenuos comenzó a revelarse como la única respuesta con sentido. No una fe ciega impuesta por dogmas, sino una fe práctica, una forma de vivir que no requería pruebas lógicas porque se sostenía en la propia experiencia. Tolstói escribió en Confesión: viví buscando pruebas cuando todo lo que necesitaba era confiar. La respuesta siempre estuvo ahí, pero me negué a verla. Esta comprensión fue liberadora. Ya no necesitaba luchar contra el vacío, no necesitaba demostrar que la vida tenía sentido, porque en el fondo ya lo sentía. Todo lo que tenía que hacer era dejar de resistirse y simplemente vivir. La transformación de Tolstói fue profunda. Se dio cuenta de que su vida había estado basada en logros externos, fama, riqueza, reconocimiento intelectual, pero ninguna de esas cosas le había traído paz. Ahora comprendía que el verdadero sentido estaba en algo mucho más simple: vivir con autenticidad, amar sin esperar recompensas, aceptar la existencia sin exigir que tenga una justificación lógica. Comenzó a rechazar todo lo que antes valoraba. Se vistió con ropa sencilla, abandonó el lujo e intentó donar sus propiedades. Se dedicó a causas humanitarias, defendió la no violencia y predicó una vida basada en la humildad y la compasión. Pero su transformación generó conflictos, especialmente con su familia. Su esposa Sofía vio con horror su decisión de renunciar a la riqueza. Su matrimonio, antes sólido, se convirtió en un campo de batalla. A los 82 años, incapaz de soportar más la tensión, Tolstói tomó una decisión radical: huyó en la oscuridad de la noche, dejando atrás su propiedad. Quería vivir sus últimos días en total sencillez, como un hombre común. Durante este último viaje enfermó gravemente y murió en una pequeña estación de tren en Astapovo, lejos del lujo que alguna vez poseyó. Un final simbólico para un hombre que pasó su vida buscando respuestas, encontró paz en la sencillez, pero su camino siempre estuvo marcado por el conflicto entre el mundo material y el espiritual. La historia de Tolstói nos confronta con una pregunta incómoda:
¿Estamos buscando sentido en los lugares equivocados? ¿Será que el significado de la vida no está en la fama, la riqueza o el reconocimiento, sino en las pequeñas cosas? ¿En el amor, la compasión y la entrega al momento presente? Tolstói no resolvió el misterio de la vida con palabras o teorías. Descubrió que el sentido no está en comprender la vida, sino en vivirla plenamente, con amor y propósito. Su historia nos enseña que la paz no proviene de teorías o logros externos, sino de la manera en que vivimos el presente, de las conexiones que creamos, del amor que compartimos. Entendió que la vida no es un problema por resolver, sino un misterio por vivir. Si has llegado hasta aquí, quizás la historia de Tolstói tocó algo dentro de ti. Tal vez una duda antigua, tal vez una inquietud que aún no sabes cómo nombrar. ¿Qué hace que tu vida valga la pena? Es una pregunta que nadie puede responder por ti. Y tal vez, como descubrió Tolstói después de años de búsqueda, el error está en creer que existe una respuesta definitiva. Quizás el sentido de la vida no es algo que se descubre, sino algo que se vive cada día, en esos pequeños momentos que suelen pasar desapercibidos. ¿Y si lo que buscas ya está dentro de ti, esperando a ser reconocido? Comparte esta reflexión con alguien que quizá esté sintiendo la misma angustia. A veces, el simple acto de dialogar sobre estas cuestiones profundas puede abrir nuevas perspectivas y ayudarnos a encontrar nuestro propio camino hacia el sentido. La búsqueda continúa. Y quizás, como Tolstói, descubras que las respuestas más valiosas no están en los grandes libros de filosofía, sino en la sabiduría silenciosa de vivir plenamente el presente.